Amén. Que el Señor nos bendiga, nos ayude en este día. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Está casi al último. Antes de Apocalipsis está Primera de Juan, un poquito antes. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 en adelante. Y como estamos enseñados, los ponemos de pie, si usted la ha encontrado, y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lleva por título el conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Sí, hasta ahí la palabra del Señor. Si ustedes se fijan, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué significa pedir? Significa orar conforme a la voluntad del Señor. No sé si ustedes se recuerdan la primera parte de lo que es la oración, que hace dos jueves atrás prediqué en esta misma iglesia. No sé si se acuerda, pero vamos a hacer un resumen. Y el resumen comienza con muchos versículos bíblicos donde el Señor nos insta a orar, donde el Señor nos manda a orar, siempre tener esa comunión en oración con Él, ¿cierto? También dijimos que era un pecado no orar para nosotros, porque no cumplimos la voluntad de Él. No tenemos esa comunión, y cuando nosotros dejamos de orar, tener esa comunión con el Señor, nuestras vidas espirituales se secan. Nos apartamos de Él y por lo tanto nuestras vidas espirituales se van muriendo poco a poco. Sin darnos cuenta, muchas veces estamos apartados del Señor porque dejamos de orar. Y también la oración tenía varias características: la adoración, la súplica, la intercesión, acción de gracia y la petición. Hay más, pero hay otra más que es de, ¿cómo se dice? Lucha espiritual, cuando echamos fuera espíritus, pero eso es más avanzado. Así que vamos a dejarlo hasta ahí por el momento. Y en el día de hoy lo que vamos a ver es, si usted me pregunta a mí o yo le pregunto a usted, ¿existe alguna manera o hay algunos versículos en la Biblia que nos enseñe cuál es la forma más efectiva de hacer la oración para que el Señor nos responda y siempre sean respondidas nuestras oraciones? Y sí las hay. Y tienen varias partes o condiciones las cuales nosotros podemos hacer una oración efectiva. La primera es orar permaneciendo en la palabra del Señor. Amén. En Juan 15, 7 y 8 dice: si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Tenemos que pedir siempre. Nosotros como cristianos no es un plus o no es un adicional en leer la palabra del Señor, ¿cierto? Siempre tenemos que tenerla presente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Porque en esta vida muchas veces, sin darnos cuenta, cometemos faltas y errores, pero cuando nosotros leemos la palabra del Señor y estamos constantemente leyendo, alimentando nuestra alma y nuestra vida espiritual, siempre tenemos conciencia de lo que es malo delante de los ojos del Señor. Amén. También dice orar obedientemente. Primera de Juan
Primera de Juan 3, 22, dice: cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Un hijo obediente, póngase usted en el caso de que sus hijos, tenga 2 hijos o tenga más hijos, pero uno es muy desobediente y el otro es obediente. Y si el obediente le pide alguna petición a usted, usted no duda en cumplírsela, ¿cierto? Así es, Señor. Pero al desobediente le dice: no, te tienes que portar bien primero para que cumplir yo lo que me has pedido. O me estoy equivocando los padres que estamos acá. Yo tengo uno solo, por eso pregunto si es así o no, ¿cierto? Entonces, si nosotros somos obedientes al Señor y oramos obedientemente y permaneciendo en la palabra del Señor, el Señor nos va a escuchar con más dedicación que cuando estamos en falta y en errores. También dice orar compasivamente. En Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, o sea, en los días que estuvo aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Eso significa que Él, siendo el Hijo de Dios, teniendo la divinidad de Dios, siendo hombre en esta tierra, Él pedía suplicando al Padre. Él pedía con respeto al Padre. No, Él siendo Dios en su plenitud, nunca ordenó al Padre hacer algo, sino que Él siempre se mantenía humilde y le pedía y le rogaba al Señor. Él siempre, si usted ha leído los evangelios, muchas veces Jesús se apartó de los discípulos para orar, para tener esa comunión con el Padre. Imagínese, muchas veces nosotros pedimos, o sea, pensamos, generalmente pasa en las personas que llevan años en el evangelio, que dicen: yo ya no necesito orar porque llevo tanto tiempo que el Señor está siempre conmigo. Y es verdad, siempre está con nosotros el Señor, pero siempre necesitamos orar. Aunque llevemos 100 años en este evangelio, la oración es importante. Imagínense, Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba apartarse y orar para tener esa comunión con el Padre, con Dios Todopoderoso. Imagínense que Él, siendo Jesús, necesitaba orar. Imagínense cuánto nosotros necesitamos. Y Él siempre lo pedía con compasión. También necesitamos orar sin cesar. En Tesalonicenses, si no me equivoco, Primera de Tesalonicenses, voy a buscarlo. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que nosotros no debemos de cansarnos de orar. No debemos de cansarnos de pedir esa petición que tenemos delante del Señor. No debemos cansarnos de orar. No es que uno ore una vez y listo. No es que uno ore por una petición que necesito que el Señor sea interviniendo. No podemos solamente orar una vez. Y no estoy diciendo que tenemos que repetir cada vez que oramos, como muchas otras iglesias lo hacen. Que, por ejemplo, yo una vez estuve en un velorio del papá de un amigo, y ellos eran católicos, y ellos hacían una misa de vez en cuando, cada 1 hora, si no me equivoco, pero ellos pedían y rezaban el Padre Nuestro conforme a las pelotitas que tenía el rosario. Entonces, si tenía 20 pelotitas el rosario, 20 veces lo hacían, y todas las veces lo hacían lo mismo. Entonces, orar sin cesar no significa repetir la misma cosa. No significa repetir una y otra vez como un robot la petición que tenemos delante del Señor, sino que significa pedir hasta que sea cumplida. Amén. O hasta que el Señor nos responda: no, hijo, eso no te conviene. Así es, Señor. Amén. ¿Se va entendiendo la diferencia entre repetir y pedir conforme a la voluntad del Señor? Amén. Y lo más importante, que yo lo había dicho en la predicación anterior, orar siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué
se pide orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿quién fue el que murió por nosotros? Fue Jesús. Él se presentó como un cordero inmolado, como un cordero sin manchas, sin arrugas, como un cordero, como en la antigüedad se hacían los holocaustos. Y si usted ha leído la parte de Éxodo, si no me equivoco, donde salen los holocaustos y les da los estatutos para que el pueblo de Dios haga los holocaustos delante de la presencia del Señor en el lugar santo, le dice, en la mayoría de las veces dice que tiene que ser un macho o una hembra, pero siempre son nuevitos, de un año, y siempre son limpios, sin manchas, sin pecados, sin fallas en su cuerpo. Y así es como se presentó el Señor a pagar el pecado por nosotros. Nosotros, a través de ese sacrificio tan grande en la cruz, cuando Él murió, se fue rajado el velo que existía entre el lugar santísimo y el lugar santo. Y por ese sacrificio nosotros tenemos entrada al cielo y tenemos llegada a Dios Padre. ¿Cierto? Nuestras oraciones se escuchan delante de la presencia del Señor gracias a ese sacrificio. Por eso es que tenemos que orar siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Salvador de nuestras vidas. No hay otro nombre dado a los hombres que nosotros podamos usar que va a llegar delante de la presencia del Señor nuestras oraciones. No podemos pedir ni por nosotros mismos, en nombre de nosotros mismos, ni de nuestros pastores, ni siquiera de la autoridad máxima que tenemos nosotros en nuestra iglesia, que es nuestro obispo, ¿cierto? Siempre tenemos que hacerlo delante de la presencia del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y también es importante orar con fe. Nosotros no podemos pedirle al Señor una petición pensando que el Señor no nos va a responder, o que el Señor no nos va a escuchar, o que el Señor no me toma atención, ¿cierto? Siempre en todo momento, como dice en Marcos 11:24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Y Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Amén. Amén. Todas nuestras oraciones delante de la presencia del Señor, ya sean pequeñas o grandes, ya sean para agradecer, para pedir, para suplicar, tienen que ser con fe. Absolutamente todas. Porque si no, nuestra oración no siquiera va a salir de nuestra casa, de nuestro hogar. No va a llegar ni siquiera al techo. Amén. Sí, Señor. Amén. Orar con confianza es muy parecido a orar con fe, ¿cierto? Sí, Señor. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En 1 de Juan 3:21 y 22 dice, amados, si nuestros corazones no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Y qué significa si nuestros corazones no nos reprenden? ¿Alguien puede imaginarse o pensar o sabe lo que significa que nuestros corazones no nos reprendan? Significa que cuando nosotros estamos delante de la presencia del Señor, vamos a disponernos de orar, ¿cierto? Y nosotros cometimos una falta delante de Él, o durante el día cometimos un error, un pecado, una falta, una transgresión. Eso, el Espíritu de Dios que hay en nosotros nos acusa. Así es, Señor. Y nosotros lo primero que tenemos que pedir es perdón por ese pecado. Amén. Más adelante voy a entrar más, o vamos a nombrarlo nuevamente. Y una de las cosas importantes que acabamos de leer en la palabra es orar en la voluntad del Señor. Amén. Amén. Siempre pedir que se haga su voluntad. Así es, Señor. Porque muchas veces nosotros pedimos cosas que el Señor sabe que nos va a hacer mal. Así es. El Señor sabe que nos va a cambiar. Imagínense si nosotros pedimos,
Voy a hacer un ejemplo súper banal. Si nosotros pedimos dinero en abundancia, Señor, necesito un trabajo que tenga mucho plata, mucho dinero y que me alcance para todo y me sobre, ¿cierto? El Señor nos responde, ¿cierto? Y nos da un trabajo donde nos alcance y tengamos de sobra. Tarde o temprano nosotros vamos a dejar de orar. ¿Por qué? Porque el dinero cambia a las personas, cambia la vida la forma de ver al Señor. Al tener nosotros dinero, nosotros tenemos acceso a muchas cosas de la vida. No nos da la felicidad ni nada de lo que Dios nos da, sino que en la vida humana a nosotros tenemos muchos anhelos en nuestro corazón. Queremos a lo mejor arreglar nuestra casa, tener auto, ¿cierto? Y el dinero nos ayuda en eso. Sin dinero no podemos comprar ni el alimento ni nada. Pero tarde o temprano esa comunión con el Señor se va a perder a causa del dinero. Y entonces el Señor en esas cosas es sabio y sabe lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que orar siempre y pedir siempre que se haga la voluntad del Señor, aunque muchas veces no nos va a gustar, porque nosotros pedimos en algo y esperamos algo que el Señor nos responda de alguna forma y el Señor nos responde de otra forma. A lo mejor es contrario a lo que nosotros pedimos o esperamos, pero el Señor sabe por qué lo hace. El Señor es infinitamente sabio. Nadie le puede dar consejos al Señor. Nadie le puede corregir al Señor. Por eso es que siempre tenemos que pedir que se haga la voluntad del Señor en nuestras vidas. En la petición que tengamos, siempre estar pidiendo que se haga siempre la voluntad del Señor. Amén. También tenemos que orar en el Espíritu. En Efesios 6, 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Y qué significa qué significa orar en el Espíritu? No sé si yo creo que sí le ha pasado que cuando estamos orando delante de la presencia del Señor, ya sea con nuestras familias o ya sea en la intimidad, muchas veces vienen pensamientos a nosotros y oramos por ellos, ¿cierto? Eso es orar en el Espíritu, dejar que el Espíritu Santo nos guíe en la oración, dejar que el Espíritu Santo nos dirija. Muchas veces a mí me ha pasado muchas veces que a lo mejor voy a disponerme a orar y ya tengo por qué pedir, ¿cierto? Ya sean una o dos cosas, pero después, de ahí en adelante, cuando yo pido lo que ya había pensado y le presento la petición a nuestro Dios, después van surgiendo nuevas cosas por pedir, porque el Señor nos va guiando a través del Espíritu Santo. En Romanos 8, 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces no tenemos idea cómo pedir algo al Señor, pero el Espíritu Santo del Señor que reina en nuestras vidas es el que gime delante de la presencia del Padre. Y el 27 dice: más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Amén. Se da cuenta que muchas veces nosotros estamos en aflicción, en problemas, y no tenemos cómo decirle al Señor lo que nos pasa. Decirle al Señor por qué me siento así, porque el Señor nos dice que seamos valientes, ¿cierto? Nos dice que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Desde que nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, Él nunca se va a apartar de nosotros. Pero aún así nosotros como personas, como humanos, nos debilitamos muchas veces. Perdemos la confianza, se debilita nuestra fe. Y ahí es donde tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor y pedir y dejar que el Espíritu Santo de Dios, que está en nuestra vida, interceda por cada uno de nosotros. Amén. Sí, Señor. Y ahora, si usted me pregunta,
hay cosas que impiden que nuestras oraciones sean respondidas o sean escuchadas por nuestro Dios. Hay muchas cosas. Una de ellas es la insensibilidad. Insinceridad. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Esa palabra no me sale. Insinceridad del motivo. Amén. Dice en Santiago 4:3, dice, pedid y no recibid porque pedid mal para gastar en nuestros deleites. Amén. Nosotros le pedimos muchas cosas al Señor que al Señor no le agrada. Y por eso esa oración no es respondida, porque el Señor sabe que es para nuestro propio gozo, o eso que estamos pidiendo es para alimentar nuestro ego. Y la palabra del Señor siempre nos enseña que delante de la presencia del Señor tenemos que tener un corazón humillado y humilde delante de Él. Las dudas en el corazón también nos afecta en la oración. Como decíamos, si no pedimos con fe, eso es una duda en el corazón nuestro o en nuestros pensamientos. En Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Yo escuché una vez una historia de una persona, una mujer, si no me equivoco, que estaba pidiendo porque una montaña se moviera. Entonces, en la noche, ella la veía por su ventana, ¿cierto? Es una parábola. Veía por su ventana y veía la montaña. Entonces, esa noche oró al Señor y le pidió que moviera la montaña. Con toda su fe, pidió que la montaña se moviera. Luego a la mañana se levanta y abre la ventana o la cortina y ve la montaña ahí y dice lo siguiente: yo sabía que esa montaña no se iba a mover. Se da cuenta que la duda que ella tenía no permitió que esa montaña se moviera, porque ella pidió con duda y sabiendo que no se iba a cumplir. Entonces eso tampoco es bueno para nuestra oración. Y aquí algo importante, como les decía hace unos momentos atrás, el pecado en nuestra vida es como una muralla delante de la presencia del Señor. En Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En Isaías 1:15 dice, asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están la sangre vuestras manos. Quiere decir que cuando nosotros cometemos pecado deliberadamente, sabiendo que es pecado delante de los ojos del Señor, el Señor no nos escucha. Porque es como una pared delante de Él. Nuestro pecado tiene que ser limpiado, tiene que ser... Nuestra vida primeramente tenemos que tratar de no hacerlo, ¿cierto? Pero como somos personas naturales, siempre vamos a cometer pecados. Amén. Pero delante de la presencia del Señor tenemos que pedir perdón por eso que hicimos, para que el Señor escuche nuestras oraciones. Aquí en Isaías 1:15 manda al pueblo de Israel a limpiarse de sus pecados, a limpiarse y a enderezarse de sus malos caminos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros para que el Señor escuche nuestras oraciones. Amén. La otra motivo porque nuestra oración no es contestada es desatención total a la voluntad de Dios. Como ya leí en Primera de Juan 5:14, la palabra que acabamos de leer, dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que el capítulo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, conforme a su voluntad. Entonces si pedimos conforme a la voluntad contraria del Señor, el Señor no nos va a responder hasta que entendamos la voluntad del Señor. Y lo otro es la desobediencia a los mandamientos del Señor. Si un hijo
perdón, en Primera de Juan 3:22 dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos por Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Imagínense nosotros, si hacemos lo correcto delante de la presencia del Señor, si hacemos la voluntad de Él, si hacemos lo que Él nos pide que hagamos, eso es agradable delante de la presencia del Señor. Lo contrario, no le gusta a Él. Si nosotros somos desobedientes, Él nos va a mirar desde lejos, porque al ser desobediente, nuestros mismos pensamientos se vuelven altivos, porque el Señor nos dice una cosa y nosotros hacemos lo contrario porque creemos que el Señor está equivocado. Y muchas veces a lo mejor no lo pensamos, pero con nuestras acciones demostramos que sí lo sentimos, que el Señor está equivocado en lo que nos ordenó. Entonces, cuando nosotros desobedecemos los mandamientos y la ordenanza del Señor, desobedecemos delante de la presencia del Señor. Y por eso es que muchas veces nuestras oraciones no se escuchan, porque no nos damos cuenta de las cosas que tenemos en nuestra vida. No nos damos cuenta de primero estar rectos delante de la presencia del Señor, tener un pensamiento y una acción de gracia delante de la presencia del Señor. Mire, usted sabe la diferencia entre honestidad y integridad. Yo se lo voy a graficar en una historia. Había un hombre que iba caminando con una mujer de la mano y de repente se encuentra un maletín con 10 millones de pesos y se lo encontró. Y el hombre abrió el maletín y vio que era dinero y dijo, uy, debe de habérsele caído a alguien, lo voy a devolver. Y fue a Carabineros y lo devolvió. Y el hombre, esa noticia se llegó a los medios de comunicación y le hicieron una entrevista al hombre. Le dijo, señor, ¿por qué usted es tan honesto y devolvió esa plata? Queremos que su historia se conozca para saber o para contarle al mundo que todavía hay hombres honestos en esta tierra. Y él dijo, no es necesario, no quiero que esta historia se cuente, no. ¿Pero por qué? Pero no, mejor no. La diferencia era que esa mujer con la que él andaba, era su amante. Y él venía saliendo usted sabe de dónde venía saliendo. Entonces, él era honesto, pero no era íntegro, porque él estaba engañando a su esposa. Él estaba haciendo lo incorrecto, porque él tenía a su esposa, tenía a sus hijos, y él estaba cometiendo adulterio, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia entre honestidad y ser íntegro delante de la presencia del Señor. Y en nuestras vidas tenemos que ser íntegros delante de la presencia del Señor. ¿Qué significa integridad en nuestras vidas? Hacer lo correcto, aunque ninguno de nosotros nos esté mirando. Porque Dios siempre nos está mirando, siempre está mirando nuestras vidas, cómo nos comportamos, si hacemos la voluntad de Él. Amén. Y les voy a dar una serie de versículos que salen en la Biblia del poder de la oración. Primero, Josué oró y el sol se paró. Amén. En Josué 10, de 12 al 14, cuenta esta historia. Jacobo prevaleció con Dios en oración, salvó su vida, fue bendecido y cambiado. Esto está en Génesis 32, 25 al 28. Oró Moisés y aguantó la mano de Jehová contra Israel. En Éxodo 32, 10 al 14, cuando Dios le dijo, voy a borrar a este pueblo y voy a hacer un pueblo nuevo contigo. Y Moisés le dijo, Señor, perdónalos. Ellos pueden cambiar, o no me recuerdo qué bien les dijo, pero la oración de Moisés ayudó a que el pueblo no sea destruido. Amén. Elías oró y cayó fuego del cielo. En Primera de Reyes 18, 36 al 38, cuando el fuego consumió a los profetas de Baal, cierto que estaban diciéndole que el Dios de Elías, el Dios viviente, no era poderoso, que solamente el Dios, que Baal era el único Dios que existía o el único Dios poderoso en esos tiempos. Pero ahí el Señor le demostró que no era así. Ana, ¿saben quién era Ana? Amén. Ana oró, su esterilidad
fue sanada, nació Samuel. Amén. Primera de Samuel 1, del 9 al 20. Daniel oró y Dios cerró la boca de los leones. En Daniel 6, 10, 22. Ezequías oró y Dios le extendió la vida 15 años. En Segunda de Reyes 20, del 1 al 6. La iglesia primitiva oró y Dios sacudió el edificio y lo llenó con todo el Espíritu Santo. Eso está en Hechos 4:31. La iglesia otra vez oró y Pedro fue liberado milagrosamente o con el poder del Señor de la cárcel y de sus cadenas. Amén. Hechos 2:12 del 5 al 11. Pablo y Sila, estando en la cárcel, oraron a Dios, sacudieron la cárcel se sacudió con un terremoto y ellos fueron libres, pero no se fueron de la cárcel. Hechos 16 del 25-26. En conclusión, mis hermanos, nosotros tenemos que tener una vida de oración. En todo momento nosotros tenemos que tener esa comunión con el Señor. A mí una vez, hace mucho tiempo atrás, me enseñaron que la oración solamente se hacía de rodillas en nuestro hogar. Y no es así. Nosotros podemos orar en nuestra mente cuando vayamos a nuestro trabajo, cuando vayamos a la universidad, los que estudian, ¿cierto? Podemos ir clamando al Señor para que el Señor nos ayude y tenga todo bajo control. Nosotros podemos orar en el Espíritu, ¿cierto? Pidiendo conforme a la voluntad del Señor y conforme a lo que los Espíritus los guían. Podemos orar de pie, ¿cierto? Podemos orar cantando. Las alabanzas que cantamos muchas veces son oraciones cantadas. No solamente de rodillas tenemos que hacerlo. Es importante orar de rodillas, sí es, porque en la intimidad del Señor tenemos que humillarnos. Y orar de rodillas es una forma de humillarnos delante del Señor. Pero no es la única forma. Unos oran de una forma, otros oran de otra forma, y ninguna está mal delante de la presencia del Señor. Amén. También tenemos que leer la palabra del Señor, porque la Escritura dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Amén. Nuestra fe es necesaria para poder orar. Como ya les había dicho, sin fe, como dice su palabra, es imposible agradar a Dios, y sin fe nuestra oración no va a ser contestada. Amén. Por eso nosotros es importante en nuestra vida orar. No tenemos que dejar de orar. Si usted ora un día, no ora un día, se siente raro al otro día. A mí me pasa cuando no oro en la tarde o en la noche, cuando antes de ir a acostarme, me siento mal conmigo mismo. Dejo, por ejemplo, no sé, pues si yo oro normalmente antes de acostarme a las 12, supongamos, y ya van pasando la hora y ya son las 1 de la mañana y tengo sueño, no oré, yo digo, no, pues, ¿por qué tengo que dejar de orar por mi falta de atención al orar? ¿Cierto? A lo mejor yo estoy cansado y digo, tengo sueño, Señor, no voy a orar hoy día. Pero el Señor no tiene la culpa. Tenemos que seguir orando. Tenemos que orar en todo tiempo, en todo momento y con súplica al Señor. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Espero que el Señor la haya bendecido y haya hablado a su vida. Amén. Para el Señor que vive sea toda honra, toda gloria y para mí siempre su misericordia. Amén. Amén.